Tome asiento, hermano. Hoy día vamos a iniciar una serie de 4 mensajes que buscan preparar y sensibilizar nuestro corazón delante de esta celebración tan importante de la fe cristiana como lo es la Navidad. Y esta serie se llama Una noche de paz. Está inspirado el título en ciertamente el himno de la Navidad, que es Noche de Paz, porque nos vamos a centrar en aquello que aconteció aquella noche en la que nació nuestro Salvador. Y hoy día quiero invitarles a reflexionar acerca de cómo aquella noche y aquellas cosas que acontecieron en ese momento histórico representan hoy un alimento para nuestra esperanza. Y vamos a meditar en el texto de Lucas, capítulo 2, de los versículos del 1 al 7. Vamos a leer esos versículos bíblicos, no sin antes comentarles que a propósito de la preparación de esta serie y de cómo esta historia de la Navidad trae a nuestro corazón verdadera esperanza, me hizo recordar a 3 personajes históricos que vivieron más o menos a fines del siglo XIX. El Simón quiere salir, parece. Les decía entonces que son estos 3 personajes históricos los que vinieron a mi mente a propósito de una cuestión bien específica, ¿no? Estos 3 pensadores tienen en común que los 3 son judíos y los 3 son de origen judío y los 3 estudiaron la mente y el comportamiento humano. La mente y el comportamiento humano. Y cada uno de ellos postuló de alguna forma cuál era el elemento central que alimentaba y que movilizaba el corazón de las personas. O sea, cuál era su principal motivo o razón de vivir. Entonces, el primero que tenemos ahí es Sigmund Freud. Él planteaba, en términos bien generales, que el corazón de los seres humanos estaban principalmente guiados y motivados por la búsqueda del placer. Era este concepto lo que principalmente movía y alimentaba el corazón de los seres humanos y que representaba el motor para tomar decisiones. Entonces, las decisiones en la vida eran tomadas en gran medida con el deseo de evitar el dolor y traer satisfacción y placer a la vida. Entonces, de allí que, de forma muy general, podemos llegar a concluir que para este psicólogo, el principal motor que impulsa a los seres humanos es el placer. Y cuando no se puede suplir esa necesidad de placer, se generan los cuadros ansiosos. Unos pocos años después apareció también estudios de otro psicólogo, Alfred Adler, que postuló que el principal motor de las decisiones de los seres humanos estaban asociadas al poder. De hecho, este autor fue el que acuñó un concepto que muchos de nosotros conocemos, que es el complejo de inferioridad. No sé si lo ha habido alguna vez, ¿no? El complejo de inferioridad. Él acuñó este concepto porque entendía que son muchas las personas que tratan de compensar su aparente inferioridad delante de las demás personas, buscando el poder o el éxito. Y transforman, de hecho, esos elementos, esa búsqueda, la transforman en su más grande anhelo, porque buscan de alguna forma compensar esta inferioridad o esta desigualdad de la cual ellos se sienten víctimas. Podríamos tal vez homologar este síndrome o esta condición de inferioridad hoy día en este lenguaje de las redes sociales, en esa competencia que existe por conseguir más likes en las publicaciones, ¿no? En conseguir más me gusta o más visualizaciones de mis videos, de el TikTok o qué sé yo.
pero también puede expresarse en esta búsqueda de un título profesional o una carrera profesional o una posición social que compense esa inferioridad natural con la que el ser humano nace. Entonces, tenemos a estos dos grandes y reconocidos psicólogos de la historia, por un lado Sigmund Freud y por otro lado Alfred Adler, que establecen que estos dos elementos están presentes allí. Pero el hermano Pato hace un par de semanas atrás predicó y él mencionó un libro muy interesante de este autor, Viktor Frankl. Él, a diferencia de los otros dos, tiene una característica muy singular. Era de origen judío, pero él estuvo preso en un campo de concentración nazi. Y él escribió un libro que no recuerdo el nombre. ¿Cuál era el nombre del libro? El hombre en búsqueda del sentido. Ahora, si yo lo tengo en mi velador, todavía no lo termino. Lo tengo en mi velador, todavía no lo termino, leí como la mitad. Pero él explica por qué escribe ese libro. Estando en el campo de concentración nazi, buscaba explicar cuál era la principal razón y el principal motor para que aquellos que estaban en condiciones tan precarias como los que estaban en los campos de concentración nazi, buscaban sobrevivir. ¿Qué motivaba el corazón de los internos, de los que estaban concentrados en estos campos, a querer sobrellevar el día a día con todas las indignidades a los que ellos fueron sometidos para intentar salir de allí? ¿Qué les daba un motivo de vida cada día, siendo que habían sido víctimas de una cacería horrible por razones ideológicas? Y la verdad es que en ese mismo libro, él llega a la conclusión de que hay un elemento de esperanza en esto. Es decir, cuando él vio las atrocidades que sucedían en los campos de concentración, llegó a la conclusión de que no puede ser el placer aquello que sea el motor de nuestra vida. Porque personas que habían sido privadas de todo tipo de placer en un campo de concentración, aún así, en su corazón anhelaban sobrevivir. Anhelaban despertar cada día y sobrellevar aquel día, a pesar de que habían sido despojados de cualquier tipo de satisfacción humana. Tampoco puede ser el poder, porque en los campos de concentración se privaron aquellos elementos fundamentales con los que Dios nos creó, la dignidad humana. Si hay algo que se vio absolutamente anulado en los campos de concentración nazi, fue precisamente la dignidad humana. Y por lo tanto, no se puede ejercer poder en contextos de indignidad. Así que este psicólogo llegó a la conclusión de que lo que impulsa a un ser humano en un campo de concentración, en un estado deplorable, a perseverar y sobrevivir, es la esperanza. La intangible esperanza. Y esta esperanza puede tener múltiples motivaciones. Puede ser el deseo de reencontrarse con algún ser amado. Puede ser el deseo de regresar a algún lugar anhelado en el corazón. O puede ser el deseo de recuperar aquella vida que le fue arrebatada de forma tan dramática. Puede ser cualquier cosa lo que motive la esperanza, pero lo que hay en su mente es ese anhelo de algo que no se puede tener en la actualidad. Ellos no tenían ningún motivo diario para vivir y aún así intentaban seguir con vida por el deseo y el anhelo de aquello que podría manifestarse, la esperanza. Claramente, Viktor Frankl no postula este principio desde la cosmovisión cristiana. Pero hay una premisa básica que nos mueve, que es: toda verdad es verdad de Dios, no importa quién lo diga. No importa quién diga una verdad, si la dice es porque esa verdad es verdad de Dios. Y hay mucho acerca de lo que podemos aprender, acerca de la esperanza como motor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la esperanza es el ancla de nuestra alma. La esperanza es el ancla de nuestra alma. La esperanza es lo único que nos mantiene firmes en momentos de vientos y tempestades. Ese es el fin de un ancla, ¿no? Cuando los barcos están en alta mar,
para evitar caer en la deriva, ¿cierto? Estar a la deriva, lanzan esta ancla que los mantiene firmes delante de los vientos y delante de las tempestades. Asimismo, la esperanza es el ancla de nuestra alma. Y hay un concepto muy curioso respecto de el ancla, porque el ancla fue utilizada en los primeros años del cristianismo como un símbolo de la fe. El ancla fue usado, si usted ve, yo puse un ancla ahí en el PowerPoint, no sé si alcanzan a notar que el ancla tiene una cruz. Y los cristianos lo usaban como un símbolo para identificarse los unos a los otros. Por lo tanto, habían anclas que eran grabadas en las casas o en las catacumbas donde los creyentes se reunían a adorar al Señor. Porque también en su corazón estaba este elemento de tener el ancla como una esperanza que les hablaba de esa promesa inquebrantable que Jesucristo ofreció a todos aquellos que creen en Él. De hecho, este concepto de que la esperanza es el ancla de nuestra alma fue acuñado por un misionero británico que trabajó en India muchos años, que se llamó Leslie Newbigin. No sé si se dice así, pero bueno, así dice el libro. Y él escribió algo muy interesante sobre esto. Dice: esperanza en el Nuevo Testamento es una palabra muy importante. No se trata meramente de un fuerte deseo de algo que puede o no suceder en el futuro. Por el contrario, es una seguridad inquebrantable sobre lo que el futuro nos reserva. Esperanza no es lo mismo que un sueño. Los sueños pueden cumplirse o pueden no cumplirse. La esperanza no es un mero sueño, la esperanza es la certeza, es la seguridad inquebrantable de aquello que nos depara el futuro. Por eso, Cristo es nuestra esperanza. Porque sabemos que la salvación no es algo que Él conquistó y que puede suceder o no. Sabemos que en Cristo hay salvación y hay vida eterna. Y Él es nuestra esperanza. Cristo es el ancla de nuestra alma. Consiste en un ancla del alma firmemente seguro de que está más allá de nuestra comprensión, pero que de hecho es el futuro real. Siendo así, la esperanza nos proporciona los criterios para determinar todas las acciones en el presente inmediato. La esperanza de aquello que acontecerá en el futuro mueve nuestro corazón hoy para tomar decisiones. Entonces, habiendo introducido este concepto de la esperanza como un ancla del alma, me gustaría que ahora leyéramos el capítulo 2 de Lucas, de los versículos del 1 al 7. No lo traje proyectado, así que va a tener que buscarlo en su Biblia o en su teléfono, donde quiera que haya traído su Biblia. Lucas 2, del 1 al 7. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La historia de la Navidad, el fundamento de la noche de paz, que hoy día queremos conversar acerca de cómo ella trae esperanza y alimenta
nuestra esperanza hoy. Lo que sucedió en aquella noche hace tantos siglos atrás es de hecho el alimento para nuestra esperanza hoy. Y lo que nosotros vemos en este texto, en primer lugar, es que Dios alimenta nuestra esperanza, que es esa ancla de nuestra alma en medio de nuestra historia. Esto es muy significativo porque si usted me acompaña a la lectura del texto, Lucas no comienza la historia de la Navidad como comienzan los cuentos de hadas. Lucas no comienza la historia de la Navidad diciendo, había una vez en un lejano reino. No está contando una historia, no está contando un cuento, está relatando un hecho histórico y dice de forma específica, aconteció en aquellos días. Y esto es muy significativo, porque vemos que Dios sale a nuestro encuentro. No fuimos nosotros quienes procuramos a Dios. Fue Dios quien decidió en un momento de la historia entrar en la historia, irrumpir en ella y venir en búsqueda de aquellos que somos hijos suyos. La Navidad no comienza como un cuento de hadas. La Navidad comienza con Dios actuando en la historia, con Dios irrumpiendo en la historia, encarnado para que a través de su vida y su obra, tú y yo podamos tener vida eterna, salvación y esperanza. Por lo tanto, la historia de la Navidad, hermanos, nos recuerda que en Cristo podemos tener esperanza, no importando cuál sea la condición en la que tú hoy día te encuentres. No importa en qué momento de tu vida tú crees que estás. Tal vez estás en un momento de tu historia en donde las cosas están bien, están tranquilas, hay tal vez prosperidad, hay estabilidad, hay alegría en tu corazón. O tal vez hoy día estás en una situación contraria en donde hay circunstancias que han traído ansiedad sobre tu corazón, tal vez enfrentando alguna enfermedad, tal vez atravesando algún problema familiar, tal vez con algo roto en tu corazón. No importa la condición en la que tú hayas llegado hoy a este lugar. La historia de la Navidad nos recuerda que la esperanza que el Señor quiere entregarnos a través de su Hijo es una esperanza que irrumpe en nuestra historia, sin importar dónde estemos en ella. Sin importar la condición en la que nos encontremos, Cristo nace e irrumpe en la historia para manifestarse como nuestro Salvador, para ser nuestra esperanza. Es por eso que, tal vez aún más en los momentos de desesperanza, necesitamos mantener nuestra confianza de aquello que Jesús hace en medio de nosotros. Navidad representa un tiempo para revivir la certeza de que somos amados por Dios. ¿Eres amado por Dios? No importa en qué parte de la historia de tu vida estés, eres amado por Dios. Dios quiere irrumpir en tu historia, Dios te está buscando. Es Dios quien está saliendo a tu encuentro para ofrecerte esperanza, vida eterna y salvación en Cristo Jesús. Es Dios quien hoy día a través de esta historia se manifiesta como nuestra esperanza. Pero hay otro elemento en este texto que me parece significativo, y es que menciona a Augusto César. Augusto César es incluido en la historia de la Navidad porque tal vez no todos saben esto, pero Augusto César era la figura más influyente de la historia en aquel momento. Si Augusto César hubiese tenido Instagram, él sería la persona con más seguidores en el mundo. Todo el mundo conocía a Augusto César. Él era quien ostentaba la mayor cantidad de poder por sobre todas las naciones. Y un hombre, de hecho, había señalado explícitamente que él fuera el emperador. El emperador anterior había sido Julio César, y cuando él fue asesinado en el Senado, leyeron su testamento, y en su testamento decía explícitamente que su sucesor debía ser Octavio. Así se llamaba Augusto César, su nombre era Octavio. Pero ¿por qué él es bautizado como Augusto César? Porque el concepto Augusto en latín
habla de aquello que es supremo, de aquello que es sublime, de aquello que es majestuoso. Entonces él era César Augusto, el supremo, el sublime, el majestuoso, el más grande, el más poderoso, aquel que ostenta el reino más grande que jamás había pisado el mundo, el Imperio Romano. El César tenía un reino que parecía inquebrantable. ¿Y por qué Lucas menciona a Augusto César? Porque Augusto César no tenía ni la menor idea de lo que estaba sucediendo en Belén. Aquí nosotros vemos una paradoja histórica, porque el verdadero rey, el verdadero emperador, el verdadero ser supremo y sublime, el verdadero ser majestuoso, no era aquel que estaba sentado sobre el trono de Roma. Él estaba en un pesebre envuelto en pañales. Allí estaba el rey del universo. Augusto César no lo sabía, pero el nacimiento de Cristo trastornó al Imperio Romano. Cristo viene a fundar un reino que es mucho más grande que el reino de César. Y esta es la paradoja histórica. La historia de la Navidad nos habla de dos reyes, de César Augusto y de Cristo. Y mi pregunta para ti hoy día es, ¿en cuál de los reinos tú prefieres vivir? ¿En el reino del mundo? ¿En el reino del poder, de los placeres, de los deseos, de la satisfacción? ¿O en aquel reino de aquel que vino a morir por el prójimo? Además, Lucas introduce un tercer elemento en este primer versículo. Dice que en aquel momento se promulgó un edicto de que todo el mundo debía ser empadronado. Esto es un censo. Todo el mundo debía ser censado. Habían dos principales razones para censar a las personas en aquella época. En primer lugar, el Imperio Romano censaba a las personas para calcular los impuestos. ¿Cuánto dinero nos va a reportar ser dominadores de todo este vasto imperio? Pero también el censo tenía como propósito informar a la Dirección General de Movilización Imperial. ¿Qué era eso? ¿Cuántas personas calificaban para el servicio militar? Porque el propósito de Roma era seguir expandiendo sus dominios. Y para eso necesitaba dos cosas: recursos, porque la guerra es cara, y gente para mandar al frente. El propósito del censo tenía una principal razón, la ambición de Augusto César de que su reino se extendiera aún más. Augusto César buscaba ejercer su control, su dominio sobre todo el imperio, pero él no contaba con el nacimiento de Cristo en Belén. No sabía que el santo ser que allí nacería cambiaría la historia para siempre. Es por eso que el pesebre es señal de esperanza, porque allí reposa el ancla de nuestra alma, en un reino que no tendrá fin, en un reino que es sempiterno, en un reino al cual tú y yo hemos sido llamados a formar parte, poniendo nuestro corazón en las manos de nuestro Dios. Así que el Señor alimenta nuestra esperanza cuando Él irrumpe en medio de nuestra historia para llamar a formar parte a sus hijos, ya no de las tinieblas. Lo dice la Biblia, el Señor nos llamó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable, en el reino de Cristo. Tú y yo hoy somos ciudadanos en el reino de los cielos y sabemos que nuestra esperanza no está en los gobernadores de este siglo, que nos defraudan y que se corrompen, sino que nuestra esperanza está en aquel que gobierna en los cielos sobre todas las cosas, que es Cristo Jesús. Pero también Dios alimenta nuestra esperanza a través de la obediencia. Y por supuesto no quiero referirme a la obediencia como una forma de salvación, sabemos eso, ¿no? La obediencia es una consecuencia en nosotros de la gracia de Dios actuando en nosotros.
Así que como consecuencia del amor de Dios que nos salva, ahora usted y yo vivimos con el propósito y el deseo de actuar conforme a su voluntad. Y es esa obediencia la que nos mueve a buscar esperanza en la voluntad de Dios. La esperanza está muy asociada a la obediencia porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por lo tanto, aquellos que quieren mirar el futuro con esperanza, equivocan el rumbo si creen que el Señor llenará su vida de esperanza mientras ustedes actúan y obran en contra de los preceptos y mandamientos del Señor. No hay bendición en la desobediencia. No hay esperanza en la rebeldía en contra del Señor. Hay esperanza cuando nuestro corazón de forma humilde se somete a los preceptos y mandamientos del Señor. Y eso fue exactamente lo que hizo María y José. Fíjese. Dice el texto que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con su mujer que estaba desposada y que estaba embarazada. A mí me gusta mucho traer esto de forma gráfica y muy práctica. Si usted quisiera ir hoy día desde Nazaret hasta Belén en vehículo, la imagen de la izquierda dice que, según Google Maps, usted demoraría cerca de 2 horas y 34 minutos. Considerando alguna pasada en la Copec para cambiar, tomar algo refresco, cargar combustible, ponga usted se muere en auto 3 horas. Usted iría desde Nazaret hasta Belén. Sin embargo, sabemos que en aquel tiempo no existían estos métodos, ni carreteras, ni vehículos. Si usted quiere ir a pie, Google Maps dice que usted debería caminar 156 kilómetros y demoraría 33 horas. Eso fue la distancia recorrida por María y por José, porque Nazaret sigue estando donde estaba en aquel año y Belén sigue estando hoy día donde estaba en aquel momento. Esto significó entonces un viaje de cerca de 150 kilómetros de distancia. 31 horas según Google Maps. Si ambos caminaran 8 horas por día, se hubiesen demorado 4 días en completar el viaje. Pero note que María ya estaba probablemente en su semana 39. Y las que han estado embarazadas saben lo difícil que es hacer la vida normal con 39 semanas de embarazo. Ella estaba lista para dar a luz. Imagine lo estresante que fue este viaje, lo complejo que fue someter a María a un viaje tan largo con las incomodidades y los dolores que están también asociados al embarazo. Entonces, detrás de lo que Lucas expone aquí se esconde una gran verdad. No siempre, hermanos, no siempre el camino más fácil es el camino de Dios. Porque no es solo la distancia lo que llama la atención, sino que en aquella época el camino era peligroso, había ladrones, habían fieras salvajes, los caminos no eran pavimentados, había todo un ambiente hostil en este viaje, pero ellos insistieron en ir, insistieron en viajar, insistieron en hacer este viaje. ¿Por qué razón? Porque había una esperanza, porque a ellos ya se les había dicho que aquel que estaba en el vientre de María era el Salvador del mundo. Y había una promesa hecha hace muchos siglos atrás, en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por obediencia, José y su esposa María, embarazada, se aventuraron en un viaje peligroso. Debían ir a participar del censo, pero porque también estaba esta promesa latente y vigente de que Jesús, el Hijo de Dios, nacería en la ciudad de David, en Belén. Esta era la promesa que alimentó la esperanza de José y de María.
Esta era el ancla de su alma, esta era su seguridad inquebrantable. Eso fue lo que los impulsó a tomar la decisión de hacer el viaje y no quedarse en Nazaret. Lo más fácil hubiese sido haberse quedado en Nazaret. Lo más sencillo hubiese sido estar allí, a esperar que el niño naciera con más comodidades. Ellos se aventuran a un viaje peligroso por obediencia, porque no siempre el camino más fácil es el camino de la voluntad de Dios. Hay circunstancias en la vida en que parece que tomar la decisión más fácil es la decisión correcta. Pero muchas veces esas decisiones fáciles están asociados a la mentira, a la traición, al robo, a la deslealtad. A veces esas decisiones están asociadas a acciones que sabemos que Dios reprueba. No siempre el camino más fácil es el camino de la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, Dios alimenta nuestra esperanza también en medio de la adversidad. Dice que cuando llegaron a Belén, se cumplieron los días del alumbramiento, María estaba a punto de tener a Jesús, ella de hecho dio a luz a Jesús, lo envolvió en un pañal, lo acostó en un pesebre, pero en un contexto y en un ambiente sumamente, lo voy a decir eufemísticamente, poco estéril. Hemos leído tantas veces la historia de la Navidad que a veces nos perdemos de ciertos detalles que están por detrás de la narrativa. Acompáñenme en esto. En primer lugar, vemos que el Dios, creador de los cielos y de la tierra, envía a su Hijo al mundo. Y cuando está a poco de nacer, no hay un lugar en donde Él pueda nacer de manera digna. Y esto me hace recordar cuál ha sido de hecho la historia de la encarnación de Cristo. Su estado de humillación estuvo acompañado permanentemente de una actitud de rechazo. Cristo no solo fue rechazado cuando Él estaba colgado en la cruz, Él fue rechazado desde su propio nacimiento. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos rechazado de alguna manera a Cristo en nuestros corazones? Porque a veces tenemos nuestro corazón tan lleno de otras cosas. Nuestro corazón está tan colmado de la vida que aceleradamente nos lleva a resolver problemas, a apagar incendios, a atender urgencias. Y yo veo que desde el nacimiento de Jesús, las propias circunstancias de la historia hacían que Jesús fuera postergado, que Él fuera rechazado. No había un espacio para Él en el mesón, no había un espacio para Él, una habitación, un lecho en donde María pudiese reposar, no había un lugar en donde de forma más limpia Jesús pudiera vivir sus primeras horas de vida. Asimismo, muchas veces, hermanos, nuestras agendas llenas de compromisos, nuestras rutinas llenas de actividades, no logran encontrar tiempo para dedicar a Jesús. Nuestra cabeza está ocupada con los afanes, con la ansiedad, y no estamos dejando espacio para encontrarnos con aquel que es el ancla de nuestra alma, nuestra esperanza en esta vida, que es Cristo Jesús. Fíjense que a propósito de la ilustración de los dos reinos, decimos que queremos vivir en el reino de Cristo, pero vivimos en el reino del César. Decimos con nuestra boca que queremos servir al Señor, pero nuestro corazón está en las cosas de este mundo. Y así como Cristo nació en un lugar donde fue rechazado, muchas veces Cristo que vive en nuestros corazones también es rechazado, porque no queremos darle tiempo a nuestra fe y a nuestra espiritualidad. Esto me hizo recordar a un autor cuyo nombre anoté aquí, que se llama Christian Smith. Él acuñó un término que yo puse ahí al medio, el deísmo moralista terapéutico. ¿Qué es este concepto? Por ahí por el año 2005, este psicólogo, hoy día he leído muchos psicólogos en la semana, parece, publicó un libro
con una investigación que él realizó sobre un grupo de adolescentes, o sea, adolescentes en el año 2005, o sea, estamos hablando de puros millennials. ¿Ya? Se hizo una investigación con estos adolescentes en el año 2005. ¿Cuál fue el resultado de aquella investigación? Él acuñó este concepto, el deísmo moralista terapéutico. ¿Por qué? Porque él cruzó la investigación con un estudio que hizo la MTV. Algunos se van a acordar de MTV. ¿Quién se acuerda de MTV, de Music Television? ¿Sí? MTV, veíamos, los adolescentes veíamos videos musicales todo el día, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, hicieron un estudio con los auditores de MTV y ellos llegaron a la siguiente conclusión. Los adolescentes del año 2005 estaban dispuestos a ser un 25% menos inteligentes a cambio de ser un 25% más guapos. 25% menos inteligente a cambio de que yo sea un 25% más apuesto. Descubrieron entonces que la imagen y que la preocupación de nuestra estándar social era un afán y un motor en la vida de los adolescentes. Al punto incluso de que ellos estaban dispuestos a renunciar a su propia inteligencia. Porque de alguna manera entendían que la inteligencia no era el camino para alcanzar sus objetivos y sus metas. Entonces Christian Smith acuña este concepto diciendo: la mayoría de estos jóvenes solo busca a Dios cuando están en problemas. Solo buscan a Dios cuando están en problemas. Por eso habla del deísmo, que es la creencia de que hay un ser supremo, moralista, que tiene que ver con tener una relación de reglas con él, terapéutico. Es decir, cuando yo tengo un problema voy para que me lo resuelva. Y no son pocos los adolescentes que extendieron su adolescencia hasta su adultez, que siguen viviendo en el reino del César. Siguen alimentando el vientre, siguen alimentando su imagen, siguen viviendo detrás de proyectos que se desmoronan fácilmente. La historia de la Navidad nos recuerda, queridos hermanos, que todos los proyectos del mundo caerán, que nada puede traer verdadera esperanza sobre tu vida y tu corazón. Solo aquel niño nacido en un pesebre en Belén puede ser un ancla para el alma, que te dé una seguridad inquebrantable, que dure no solo en esta vida, sino que también en la venidera. ¿Dónde queremos vivir? ¿En el reino del César o en el reino de Cristo? Y por último dice que lo acostó en un pesebre. Lucas nos dice que las condiciones en las que nace Jesús son bastante deplorables. María da a luz. Jesús no nació en medio de las garantías que da la medicina moderna. Jesús nació en un lugar insalubre, en medio de la comida y en medio de las heces y desechos de los animales. Esta es una expresión más de la humillación de nuestro Salvador. Pero en su humillación, nosotros encontramos exaltación como hijos amados. En su humillación descubrimos cuán profundo es el amor del Padre, que decidió entregar a su propio Hijo para que a través de Él, tú y yo, tuviésemos una esperanza de vida verdadera, para que Él se transformara en el ancla de nuestra alma, el principal motor para vivir, porque nos entrega una seguridad que es inquebrantable. No debemos romantizar el momento de la Navidad. Jesús nació en un lugar indeseable, en un lugar sucio, en un lugar oscuro, en un lugar húmedo, en un lugar rodeado de animales, de olores y de incomodidades. Jesús se humilló y nació en ese lugar. El Rey del universo nació en ese lugar para que a través de Él, tú y yo, tuviésemos vida eterna. Yo quiero dejarte 3 desafíos para pensar y practicar. El primero de ellos es que efectivamente redefinamos nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿El placer?
el poder. ¿Cuál es el motor de nuestra vida? ¿Dónde queremos nosotros anclar nuestra vida? ¿En las cosas de este mundo, en el reino del César Augusto o en el reino de Cristo, teniéndole a Él como Señor y Salvador? Segundo, cultive una espiritualidad que esté orientada por la esperanza. Esta esperanza que es el ancla de nuestra alma. Que nuestra espiritualidad no sea moralista terapéutica. Que nuestra espiritualidad sea una relación real y verdadera con aquel que es nuestro Dios y nuestro Salvador. Y por último, pero no menos importante, comparta esta esperanza en palabras y acciones. Comparta esta esperanza en palabras y acciones. Y es aquí donde yo quiero invitarles a una campaña de Navidad. Queremos, con la Junta de Diáconos, alcanzar la vida de 65 familias que viven en situación de vulnerabilidad y queremos llevarles el mensaje de Navidad. Queremos mostrarles que Jesús es la esperanza del mundo. Queremos mostrarles que Jesús es el ancla de nuestra alma y que Él es nuestra seguridad inquebrantable. Estos son niños asociados al programa social de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Entramos en contacto con las voluntarias que trabajan con estas 65 familias. Ellas nos hicieron ver de forma muy sentida la indignidad con la que muchos de estos niños viven a causa de su enfermedad, en donde son discriminados, en donde no existen programas verdaderos de inclusión para niños con epilepsia en los colegios y mucho menos en los trabajos, y en donde muchos de ellos, por causa de su deterioro neurológico, necesitan de cuidados y atenciones permanentes por parte de sus familiares. Hay 65 familias a las que nosotros como iglesia queremos llevarles el regalo de la esperanza que es Cristo Jesús. Porque yo quiero ver en esto una oportunidad para ilustrar lo que decimos. Compartir nuestra esperanza no solo diciendo que tenemos esperanza, sino que llevando esa esperanza en donde hoy día hay desesperanza. Llegar ese día para mirar a estos niños a sus ojos y decir: la esperanza está en Cristo, porque llegará el día en que ya no habrá más enfermedad. Llegará el día en que ya no habrá más hambre. Llegará el día en que ya no habrá más pobreza, injusticia, postergación ni desigualdad. Ese día solo llegará cuando Cristo sea manifestado. Estos niños lo que necesitan es a Cristo Jesús. Y quiero que les mostremos ese testimonio a través de un gesto que no soluciona sus vidas. Créanme que entregarles un presente de Navidad y tal vez pasar una tarde con ellos disfrutando de un cóctel, una once, no soluciona sus problemas, pero les lleva esperanza. ¿Cómo podemos aportar? Hay dos formas. La Junta de Diáconos ya ha preparado el plan de acción y lo que necesitamos es de personas que por un lado quieran aportar, que quieran apadrinar una o más familias con un monto para poder comprar un presente y también poder participar de esta celebración de fin de año y pasar un tiempo con ellos para conversar con ellos y llevarles alegría. Una forma de aportar es apadrinando una o más familias. Y la otra forma de aportar es siendo voluntario. Necesitamos ese día manos para montar una actividad, para comprar, para envolver regalos, para preparar la mesa, para atender a los niños, para conversar con sus padres, para pasar un tiempo con ellos predicando a Cristo. Así que, como conclusión de este sermón, quiero desafiar hoy día a la iglesia a comprometerse con esta campaña de Navidad. Una campaña organizada por la Junta de Diáconos
pero que invita a todos quienes quieran hacerse parte de ella a ayudar, ya sea apadrinando a una familia o siendo ese día voluntarios en esta actividad. No perdamos la oportunidad de llevar esperanza no solo con palabras, también con acciones. Que el Señor te bendiga. Y voy a orar por ti para que el Señor alimente esa esperanza en tu corazón y nos permita ser también generosos para compartirla con quien no la tiene. Oremos. Padre Celestial, esa noche en que Cristo nació fue una noche de paz, porque la paz del mundo nació, porque la esperanza del mundo nació, porque nuestro Salvador nació. Y esa esperanza es la que hoy día sigue alimentando nuestra vida y ciertamente, Padre, sabemos que nos equivocamos, cometemos errores y a veces perseguimos propósitos o metas que son inferiores a Cristo. Pero tú siempre, Señor, con paciencia y de forma muy amorosa nos invitas a reenfocarnos en lo que es verdadero, en lo que es importante. Y hoy día quiero pedirte que tú derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de mis hermanos, para que aquellos corazones que están atravesando dificultades, que hay problemas, que hay situaciones complejas en su vida, ellos de verdad puedan hoy día sentir que Cristo es el ancla de sus vidas, que delante de aquellas tempestades, de esos vientos que parecen azotar su barca, ellos sepan que si Cristo está en la barca no naufragará porque tú estás con nosotros. Tú no fallas. Tú no nos abandonas. Te humillaste hasta lo sumo para traer esperanza a nuestros corazones. Sabemos, Señor, que no nos dejarás a medio camino. Y te pido también, Señor, que tú sensibilices nuestro corazón hoy día delante de las necesidades de nuestra ciudad y de nuestro entorno. Que nos permitas, Señor, llevar aquella esperanza que hemos hallado en Cristo Jesús a estos niños que por causa de su enfermedad sufren dolores o padecen postergación, desigualdad, incluso, Señor, discriminación. Permítanos ser misericordiosos y llevar el verdadero mensaje de la Navidad hasta donde es necesario, Señor, para llevar esperanza en donde no la hay, para llevar luz donde hay tinieblas, para llevar sanidad donde hay enfermedad. Ayúdanos, Señor, en esta labor. Levanta tu iglesia en esta campaña. Levanta, Señor, nuestros corazones en amor al prójimo para glorificar tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén.